Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su programa A Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con la periodista Paula Mónaco sobre su primero y más reciente libro, Ayotzinapa, Horas Eternas. Paula, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme y por poner atención al libro. Paula, tú eres periodista, como dijimos, naciste en Argentina, vives en México desde hace muchos años. ¿Por qué escribir un libro más sobre Ayotzinapa? Pues yo por mi trabajo periodístico empecé a ir a Ayotzinapa, apenas empecé a entender un poco de lo que estaba ocurriendo. Los primeros días fueron de mucha confusión, en parte por el tipo de situación y en parte lo vemos después bastante manipulado por el gobierno retrasando la información, pero apenas entendí medio qué estaba pasando, me lancé para allá, junto con otros compañeros, con Miguel Tobar, fotógrafo, mi pareja, y con Gloria Muñoz Ramírez, de Desinformémonos y La Jornada. Y al llegar ahí encontré con una historia de la cual no me pude despegar y no me he despegado hasta ahora, porque fue una historia que me pareció periodísticamente muy importante, pero que también me tocó mucho desde el lado humano. Ayotzinapa, desde el 7 de octubre del 2014, es un tema que sigo, que cubro rutinariamente, y hubo un momento en que tenía tantas cosas que iba haciendo un poco sin saber para qué. Algunas se publicaban, otras no, y hubo un momento en que me di cuenta que todo eso tenía que utilizarse de otra manera, y empujada por Elena Poniatowska, que hace el prólogo de este libro, que fue quien me empujó a hacer este libro, empecé a darle forma y de ahí siguió un trabajo de bastantes meses, cerca de un año, hasta terminar de hacer este libro. Tú eres hija de desaparecidos políticos. Sí. ¿No? De la dictadura argentina. ¿Hubo alguna motivación personal de tu parte por tu condición para tratar un asunto sobre desaparecidos en México? Más que motivación, fue como algo natural, algo que yo cubro desaparición forzada desde que resido en México hace 12 años. Es un tema que mi naturaleza me lleva a cubrirlo, digamos, y no ha sido fácil nunca conocer a los nuevos casos. Cada nuevo caso es un golpe al corazón, es ver que vuelve a ocurrir, es ver a otras personas transitando los mismos dolores. Pero en este caso de Ayotzinapa, no solo por el número, sino por estar ahí desde las primeras horas, fue muy fuerte ver esa parte que a mí no me había tocado. Yo crecí ya con mis padres desaparecidos, y ver ese primer momento, el masazo que significa en la vida de una persona, la noticia de un familiar, un ser querido desaparecido, y cómo va reaccionando la cabeza, cómo va reaccionando el cuerpo. Tuve como una inquietud de conocer eso, era difícil para mí, y encontré al menos que lo único que podía hacer para ayudar en eso era ir documentándolo. Entonces sí tiene mucho que ver conmigo. No versa sobre mí el libro, hay momentos en los que me incluyo porque siento que puede ayudar a comprender, pero no soy para nada el personaje del libro, para nada. Los protagonistas son los familiares y los sobrevivientes. Es un libro del dolor y de la resistencia. Un dolor y una resistencia que tú entiendes, porque la has vivido. Sí, la entiendo, pero no la conocía en esa parte tanto. A mis padres los secuestraron y desaparecieron, el tercer cuerpo de ejército de Argentina, cuando yo tenía apenas 25 días de nacida. Yo crecí en una familia que nunca me negó esa historia, por el contrario, mis abuelos son fundadores de los organismos de derechos humanos en Argentina. Yo aprendí a caminar en las manifestaciones pequeñas, donde nadie se sumaba en los tiempos más oscuros, pero a lo mejor cuando era pequeña no entendía del todo ese proceso emocional tan complicado que hace el padre y la madre, el hermano de una persona desaparecida. Entonces,
sí ha sido muy fuerte verlo, y trato de documentarlo y de mostrarlo y de ponerlo ahí como de primera mano y más íntimamente para el lector, porque siento que el conocer eso, el verlo, nos permite entenderlo, y es la única forma de sensibilizarse ante esto. Y conociendo esas dos realidades, Paula, ¿qué semejanzas, qué diferencias encuentras tú entre lo que sabes de lo sucedido en Argentina alrededor de las desapariciones forzadas y lo que significa el caso de Ayotzinapa en México? Hay una condición sumamente similar, pero también hay cosas diferentes. Por ejemplo, en Argentina el mayor porcentaje o la gran mayoría de los desaparecidos eran jóvenes con educación universitaria y jóvenes provenientes de clases medias. Eso generó no solo una reacción específica de la sociedad que se fue transformando en un movimiento de derechos humanos, sino también un proceso personal, emotivo, una forma de procesar y trabajar ese dolor en los familiares con más recursos, no económicos, con recursos de formación, de acompañamiento, que es muy diferente a lo que se ve en Ayotzinapa. En Ayotzinapa es más crudo todavía el golpe de la desaparición forzada, porque la desaparición forzada implica que una persona la desaparezca el Estado. Y enfrentarse a ese Estado es muy diferente si tú provienes de una clase media a si tú provienes de una clase baja. O sea, ¿sientes que los muchachos de Ayotzinapa, sus familiares, están en una situación de más desventaja, digamos? Sí, mucho más vulnerables. Y lo ves en también la manera en que el Estado perversamente trata de manejar eso. A la mayoría de ellos desde los primeros días llegaron a ofrecerles dinero y lo han seguido haciendo y los han tratado de extorsionar también. Entonces son situaciones límite de esas que muestran tanto el horror, la miseria de la que es capaz el ser humano, como la dignidad que hay intrínseca, porque que los familiares y los muchachos de Ayotzinapa provengan de clases bajas no implica para nada que no estén dando una respuesta digna. Al contrario, creo yo que le han dado una muestra de absoluta dignidad al rechazar esos ofrecimientos de dinero, al lograr procesar el dolor y de alguna forma absorberlo para seguir adelante, y al empezar a entender otras realidades, denunciarlas, perder el miedo a lo que dicen, perder el miedo a los otros, porque muchos de ellos, por ejemplo, y eso pasa en Ayotzinapa, pasó en Argentina y pasa ahora en el norte del país, cuando hay un desaparecido en una familia, hasta el núcleo familiar se aleja. Hay un estigma muy fuerte. Muchos casos hemos visto de personas en el norte, por ejemplo, que me cuentan: mi casa era el centro de reunión y desde que se llevaron a mi hijo, mis hermanos no han regresado. Y hoy, por ejemplo, uno de los papás de Ayotzinapa, don Maximino Hernández, se trasladó desde su pueblo en la región de la Costa Chica a la escuela de la normal rural. Vive en un aula desde que su hijo desapareció, lejos de su familia, pero parte de la familia y parte de la gente de su pueblo ya habla mal de él, dice que ya se quiso quedar fuera, que ya tiene otra familia. Esa condición es igual en todas partes. Paula, la mayoría de esos padres se enfrentaron en un primer momento a periodistas inescrupulosos, ¿no?, que manipularon sus historias, sus vidas, y eso provocó que se cerraran muchos de ellos a tratar con la prensa. Pero tú tienes aquí testimonios conmovedores, dramáticos. ¿Cómo lograste acercarte a ellos? ¿Cómo fue posible que abrieran sus corazones para contarte la tragedia que tú reflejas en el libro y que ellos vivieron? Lo que tú dices es cierto. Los primeros días había en Ayotzinapa decenas, cientos de periodistas que enseguida, cuando la nota dejó de ser la principal,
abandonaron y que no solo dejaron de ir, sino que las veces que fueron había una actitud muy fea como de ir a chupar la historia del otro y nada más, sin escrúpulos, como dices. Yo no es que seguía alguna estrategia, más bien estuve acompañándolos como periodista y también como integrante de Hijos, haciendo un acompañamiento de las dos cosas. Hijos? Hijos es una organización que tiene 21 años de existencia en Argentina, 15 en México. Es una sigla, significa Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, y está integrada por hijos de desaparecidos, asesinados, exiliados y presos por razones políticas. Pero yo, digamos, no es que me gane una confianza haciendo algo en específico. Por ejemplo, cada nota que hacía con ellos, como con todo el mundo, cada persona que entrevisto se la regreso, se la entrego, hay un agradecimiento. E incluso la mayoría de ellos recién al final supieron que yo tenía a mis padres desaparecidos. Yo no les dije, a la mayoría no les dije. ¿Cómo explicas tú? Porque hay toda una crítica al tipo de periodismo que tú practicaste, ¿no? Cualquier periodista objetivo, entre comillas, diría que estás haciendo periodismo militante, que dónde queda la necesaria distancia, el contraste, la objetividad. Yo asumo, e incluso pongo un textito en este libro donde hago una advertencia de eso, que mi libro es absolutamente subjetivo, que no pretendo ninguna objetividad porque creo que la objetividad no existe en el trabajo periodístico. Todos venimos de un lugar, todos pensamos algo y miramos desde un lugar. Pero además mi propia historia lo condiciona aquí. Yo creo que eso, decirlo y asumirlo así, yo lo hago como un acto de honestidad que creo que es tan importante es más importante que la presunta objetividad. Otra cosa muy distinta es el rigor en el trabajo. Yo sí hice un trabajo muy riguroso, muy constatado. Todo lo que hay en ese libro, tengo documentos, tengo grabaciones, y no solo como para sustentar lo que yo digo. Por ejemplo, en la reconstrucción, hecha con base en 17 testimonios de sobrevivientes, fue muy minucioso, varias entrevistas, nunca de menos de 1 hora a cada uno de los chicos, infinidad de llamadas hasta último momento, hasta el día de hoy, que ya un poco me alucinan los muchachos porque les hablo y les pregunto, oye, tú me dijiste que el carro era rojo y el otro me dijo que era negro. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Bueno, piénsalo, mañana te vuelvo a marcar. Y así con detalles. Yo no creo que lo que sí nos debemos en el trabajo periodístico es rigor y honestidad. Para mí la objetividad, la verdad, no existe. Aunque yo escribiera un libro sobre plantas, que no sé nada, no tengo ningún vínculo, lo haría desde mi punto de vista. Y tú también. Y yo también. ¿Qué te parece si ante ese jaque vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que continúen aquí en A Contracorriente. Estamos conversando con Paula Mónaco sobre su libro de Ayotzinapa. Volvemos. Estamos ya de vuelta en A Contracorriente conversando con la periodista Paula Mónaco sobre su libro Ayotzinapa, Horas Eternas. Paula, déjame volver a la primera pregunta con la que comenzamos
este programa. Han aparecido muchos libros sobre Ayotzinapa. ¿Qué dirías tú que es la aportación específica de en relación a todo el resto de literatura que tenemos? Yo creo que la particularidad de este libro es que está construido únicamente con las voces de las víctimas y los sobrevivientes. Eso es una elección que yo hago editorial, desde dónde pararme, una elección que va más allá del texto mismo. Yo creo en estas corrientes de pensamiento que sostienen que la historia es un relato que se construye desde diversos microrelatos, desde diversos lugares y actores sociales. En esa construcción de la historia, que siempre hay un relato hegemónico que trata de imponerse, hay también otros relatos más pequeños, menos visibles, ninguneados, silenciados. Los relatos de las víctimas y de los sobrevivientes, lo digo incluso desde mi propia experiencia, son eso, son los invisibles. Trato de hacer un documento que les dé visibilidad, que los ponga ahí para que lo pueda leer tú ahora, alguien que no conoce del caso en otro país, y si tenemos suerte en unos años, otra generación. Entonces la particularidad es esa, que está hecha desde las víctimas y que también que entra a un universo mucho más íntimo. Yo traté de ir a mostrar, a poner casi que a esas víctimas y esos sobrevivientes a hablar casi en directo con quien lo lee, a quitar intermediarios y a pasar más allá de las declaraciones, acompañarlos mucho. A lo mejor de muchas actividades de ellos saco una frase o dos, pero intento mostrar eso otro, la acción, lo que se hace, momentos específicos, no tanto declaraciones, sino eso, y un corazón que tiene este libro, que son las historias, 48 historias de los desaparecidos, 43 desaparecidos, 3 asesinados estudiantes y 2 heridos de gravedad. Me llama mucho la atención que en tu primer capítulo tú ofreces un relato de lo sucedido el 27 y el 28 de 26-27 de septiembre, muy conciso, muy articulado, que no hemos visto en ningún otro lado, a pesar de la gran cantidad de literatura que hay. ¿Cómo lograste armar ese relato? Ese fue un rompecabezas muy complicado. Para mí, el libro empezó planteándose con todo lo otro, la experiencia a partir de la desaparición, y luego dije, bueno, pero es que nadie va a entender hasta que no sepamos qué pasó antes, y es además muy importante saber a detalle qué pasó antes. Entonces, con ese objetivo empecé a buscar sobrevivientes, a armar un mapa de quiénes estuvieron en cada escenario, lo que ocurrió la noche del 26, la madrugada del 27 y durante el día 27, son acciones coordinadas, pero a la vez también con particularidades que ocurren en al menos 3 escenarios, y lo que está ahí narrado es como un rompecabezas armado con los testimonios de esos muchachos, insistiendo mucho con ellos para que recordaran, insistiendo en las sensaciones, en si recordaban que había carros o no, cuánto tiempo permanecieron ahí. Y otra cosa que me importó mucho mostrar era qué dijo y qué hizo cada persona en cada momento. Tal vez no está completo del todo, pero creo que sí se acerca bastante, al menos a lo que ellos vivieron, porque también ellos lo leyeron antes de que se publicara y estuvieron de acuerdo. Y algo que pasó muy curioso, y creo que está pasando, que es muy interesante, que ellos mismos están entendiendo un poco más la historia completa de esa noche, porque el que estaba en Juan N. Álvarez no sabe qué pasó debajo del puente del Palacio de Justicia, y no lo habían hablado tanto, por hacerse una coraza, por no abrir esas puertas de recuerdos que son muy dolorosos, y ahora empiezan a mirarse entre ellos también diferente cuando saben qué hizo cada uno en cada lugar. El siguiente capítulo de tu libro trata sobre los otros desaparecidos, los que están en fosas y que comienzan a ser visibles a partir precisamente de la tragedia de Iguala. Y ahí apareces tú ya como personaje en el libro, no el personaje central, pero ahí estás tú acompañando a los que van buscando las tumbas o las encuentran.
¿Por qué ese recurso literario? No solo aparezco yo, aparecen también otros periodistas, que creo que es importante cuando uno hace una reconstrucción o una apuesta a aportar un poquito a la reconstrucción de la memoria histórica, ir contando ese ambiente general. No solo que los padres en la escuela esperaban y las horas eran eternas y ya pasaban días y noches en la cancha de básquetbol, sino también ese otro ambiente que esto destapa lo que ocurre en Iguala, cómo era la situación en Iguala, quiénes estaban llegando en ese momento y quiénes lo abordaban de distintas maneras. Porque había quien llegaba un ratito a la escuela a tomar 2, 3 declaraciones, una imagen y se iba, pero había otros que llegaban con otra predisposición. Y quienes siguen ahí cubriendo o han seguido cubriendo cosas de la medida que pueden. Yo creo que es importante, los periodistas o los actores sociales, además de las víctimas, no somos personajes, pero sí somos actores, estamos ahí, somos seres humanos. Yo creo que no hay que negarlo y hay que mostrar, porque eso permite ir cómo se va tejiendo. En ese capítulo aparece más narrado, pero al final hay un anexo donde día por día está más o menos qué cosas fueron ocurriendo con la fuente documental. Creo que es parte de lo mismo. Uno luego ve en perspectiva y entiende cómo se mueve un conflicto. Bueno, ya no sigo con los demás capítulos porque entonces ya no lo van a leer, ¿verdad? Y es un libro que vale la pena ser leído. Pero en lo esencial, tu relato concuerda con las conclusiones a las que llegó el grupo de expertos de la Comisión Interamericana y con las conclusiones a las que llegan el grupo de forenses argentinos que acabamos de conocer el pasado martes, ¿no? ¿Qué impresión te causa a ti eso? Que tu narración coincida con la de estos personajes, digamos. A mí esta situación, por ejemplo, cuando uno dice que escribió un libro, que está trabajando sobre Ayotzinapa, todo el mundo va y te pregunta, ¿y qué pasó? ¿Cuál es la verdad? Lo que hicieron el GIE y lo que hizo el EAF, que son 2 trabajos muy valiosos, y este que es un pequeñísimo aporte, creo que son como documentos de una verdad que está ahí, que se sabe. ¿Por qué nos preguntamos cuál es la verdad? La verdad es clarísima. El 26 y 27 es al menos una parte importante de la verdad, es que esa noche y la madrugada siguiente el Estado, con diversas fuerzas, con numerosos agentes que están identificados con nombre, con fotografía y muchos de ellos libres todavía, persiguieron, atacaron, torturaron, hicieron simulacros de fusilamiento, mataron a algunos, secuestraron a otros, retuvieron en hospitales a otros jóvenes, cometieron diversos delitos de lesa humanidad. Esa verdad está ahí y ese capítulo yo lo terminé de escribir en agosto del año pasado. Yo, que soy una periodista cualquiera, logré reconstruir eso en agosto del año pasado. ¿Cómo puede ser que el Estado mexicano no haya hecho un relato público de eso mínimo? ¿Tú por qué crees que no lo hizo? Porque es un crimen de Estado. Es enjuiciarse a sí mismo. Y es la misma razón por la que en otros países ha pasado lo mismo, que el Estado apuesta al olvido cuando está involucrado. Y es lo que a nosotros nos da como sociedad el pie. Nada va a cambiar si ese cambio no viene de la sociedad. El Estado no se va a enjuiciar a sí mismo. Un crimen de Estado. El prólogo es un prólogo escrito por Elena Poniatowska, que algo sabe de este tipo de escritura, ¿no? La noche de Tlatelolco, por decir una entre muchos de sus libros, se convirtió en una forma en la que la memoria abrevaba sobre el movimiento del 68 para mantenerlo vivo. Y es un prólogo muy elogioso de tu libro, ¿no? Lo ubica muy bien. ¿Tú ves este libro como parte de la lucha de la memoria contra el olvido? ¿Es una apuesta para alimentar esa necesidad que hay de mantener vivo ese crimen de Estado?
Sí, mis compañeros de Hijos Guatemala dicen que la memoria es un territorio en disputa. No es un concepto estanco, no es solo una palabra bonita, es algo que se pelea día con día. ¿Entre quién y quién sería? Pues en general, en estos casos del opresor y del oprimido, pero también de muchas otras cosas, de la injusticia y de la injusticia, del dolor y del amor. Son tensiones constantes. Y la memoria, cuando nos involucra como sociedad, implica una pelea que no termine, que necesita un aporte de todos. Este pretende ser mi ladrillito a eso. Es parte de esa disputa, entonces. Es parte de esa disputa y no es un trabajo solo mío. Las fotografías son de Miguel Tovar y el capítulo Vidas, que tiene cerca de 80 entrevistas, está hecho con Ana Valentina López de Sea. Y el libro está dedicado a Miguel y a tu hijo Camilo. Y a mi hijo Camilo, porque, y eso es un ejemplo, creo yo, de cómo la desaparición forzada es una tortura lenta y eterna. Mi hijo, que tiene 4 años, que nunca conoció a sus abuelos, ni siquiera yo conviví con mis papás, sufre esa ausencia, no tiene abuelos, los busca, los espera. ¿Por eso el título? ¿Horas eternas? Sí, es que la desaparición forzada, dicen los familiares, coincidimos todos, es un vivir y no vivir. Entonces las horas se hacen eternas y a la vez muy rápidas. Hilda Legideña, una de las madres, dice aquí que odia las noches porque le constatan que su hijo no está, y odia las mañanas porque empieza otro día sin su hijo. Déjame decirte, Paula, ya para terminar, ya no como pregunta, sino ya como afirmación, que tuve la fortuna de leer el libro y creo que el libro es excelente, es extraordinario. Cualquier gente que quiera documentarse y reconstruir la experiencia de esa tragedia, tiene en este libro una referencia fundamental. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, y a ustedes, amigos, muchas gracias por estar aquí en A Contracorriente hoy, en esta conversación con Paula Mónaco. Saben que los esperamos la semana que viene a la misma hora por el mismo canal, y que a continuación sigue el extraordinario programa Tercera Paz. Hasta la próxima.